Buen día, mi nombre es Paola Ramírez y a continuación les hablaré sobre un sistema de abastecimiento de agua potable de la Municipalidad de La Coruña en España. Es importante destacar que durante la segunda mitad del siglo XX los procesos de urbanización e industrialización de las grandes ciudades españolas no hubiesen o no se hubiesen producido sin el concurso de volúmenes crecientes de agua potable. Para incrementar esta oferta fue necesaria la construcción de grandes sistemas de distribución en alta, con orígenes situados a veces a cientos de kilómetros del lugar de consumo. Históricamente existe una importante tradición de gestión pública en todos estos sistemas a través de los organismos de cuenca y de empresas públicas como el Canal de Isabel II, que llevan más de 150 años en funcionamiento. Además, cabe destacar que el ciclo integral del agua comienza en la naturaleza con las precipitaciones que se recogen en los ríos y en los embalses. El ser humano continúa este ciclo captando y tratando el agua para su consumo directo y uso doméstico e industrial, por lo que debe ser tratada y depurada de nuevo antes de verterla al mar. La naturaleza vuelve a cerrar el ciclo con la evaporación del agua del mar y los ríos, que vuelve a ser recogida en forma de precipitaciones. Emalsa, como se conoce a la empresa de agua potable que presta su servicio en esta ciudad, participa con su gestión en todas las fases del ciclo integral del agua en el área metropolitana de La Coruña. En este aspecto, cabe destacar que Emalsa es otro ejemplo de empresa pública de gestión integral del ciclo del agua. Fue constituida por el Ayuntamiento de La Coruña en 1978, siendo la continuadora de Aguas de La Coruña, sociedad anónima en funcionamiento desde 1908. Tiene como función la prestación de servicio de abastecimiento y saneamiento, entre otros, en el término municipal de esta capital de Galicia y de 6 municipios de su extrarradio, y abastece aproximadamente a una población de 360.000 habitantes. En este aspecto es importante hablar de la historia. El crecimiento de Malsa es paralelo a la evolución de la propia ciudad de La Coruña. Desde hace más de 100 años el servicio público de abastecimiento de agua ha crecido y se ha desarrollado al ritmo de una ciudad pujante y que mira al futuro. Empezando con La Coruña romana, no hay referencias exactas sobre el abastecimiento de agua durante esta época. Sin embargo, se cree o se estima que es muy posible que se utilizaran pozos individuales traídos de agua de algún manantial cercano o de aljibes de recogida de agua de lluvia. Posteriormente se tiene el viaje de agua de Bioño en el siglo XVI. Con el crecimiento de la población concentrada en el istmo y en la parte alta de la ciudad por motivos defensivos, el agua de pozos y aljibes comenzó a ser insuficiente. Sin embargo, los manantiales de agua potable que se encontraron tierra adentro en el siglo XVI, Felipe II accedió a costear el viaje de agua de los fondos de los manantiales de Bioño a la fuente del mercado, localizado junto a la Puerta Real, en la que actualmente se tiene la plaza de María Pita. Otras dos fuentes importantes fueron entonces los de las plazas de las iglesias de San Andrés y de San Jorge. Luego se tiene el auge comercial de la ciudad en el siglo XVIII. El desarrollo económico de La Coruña como urbe comercial y manufacturera hizo necesaria una nueva conducción para abastecer a una población casi 10 veces superior a la existente al construirse el viaje de Bioño. El proyecto fue realizado por el ingeniero militar Francisco Montaigú y permitió traer el agua a través del acueducto de Santa Margarita desde San Pedro de Visma. El viaje de Bioño se conectó a esta nueva traída para sumar los caudales de ambos manantiales. Luego se tiene los usos del agua en el siglo XIX. La Coruña afrontó el nuevo siglo con el mismo sistema de abastecimiento, pero adaptado a las nuevas necesidades mediante un complejo sistema de conducciones, depósitos y fuentes públicas con los que las autoridades municipales intentaron incrementar los caudales y llevar el agua a las zonas más altas de la ciudad. Si bien los objetivos se lograron en mayor o menor medida, el sistema fracasó en su conjunto al apoyarse en acuíferos que se agotaban en las épocas de sequía. Además, la contaminación del agua de los manantiales y las fuentes provocó la aparición cíclica de brotes de tifus. Luego se tiene la primera concesión del río Barcés en el siglo XIX. Decidido a mejorar la calidad de vida de los coruñeses, el ayuntamiento encargó al ingeniero de caminos Juan Manuel Fernández Yáñez la redacción de un proyecto de abastecimiento que consistía en la captación y transporte hasta la ciudad de 100 litros por segundo tomados en el río Barcés. Las obras se iniciaron en 1893 y hubo que esperar hasta 1908 a que se iniciase el servicio, que incluía la distribución de agua a presión a las viviendas de la ciudad, y durante el proceso, no exento de dificultades, nació la Sociedad de Aguas de La Coruña, Sociedad Anónima. Posteriormente, con la modernización en el siglo XX,
se tiene que en enero de 1912 se anexionó al vecino término municipal de Osa y el dinamismo del puerto y las nuevas industrias hicieron necesario que se pusiera en marcha un filtro lento en la toma del río Garcés en Cañas, filtro que en el momento de su puesta en funcionamiento en 1915 era el segundo que se instalaba en España. Solo 4 años después se hizo preciso abordar la construcción de un filtro rápido. La estación de tratamiento de Cañas, que fue concluida en 1925, sigue en funcionamiento actualmente. Luego se tiene la segunda concesión del río Mero en los años 30. Específicamente en 1935 se redactó el proyecto de aprovechamiento de aguas del río Mero para la ampliación del abastecimiento de agua a La Coruña que dio lugar a la segunda concesión, también de 100 litros por segundo, y a la nueva construcción de la estación de tratamiento de agua en el lugar de La Telva. La planta de La Telva fue terminada en 1941 y la estación de Cañas junto con esta cubrirían el abastecimiento de la ciudad hasta que en 1963 se terminó la ampliación de La Telva resultante en la tercera concesión, específicamente de los años 1953 a 1967. Posteriormente, en 1970, nació Emalsa, la cual fue la continuidad de la Sociedad de Aguas de La Coruña. Y además también se tiene que en la presa Cesebre, a partir de 1970, todos los ayuntamientos situados en las cuencas de los ríos Mero y Garcés demandaron agua tratada para sus propias distribuciones y fue necesaria la construcción de esta presa. Es una presa de 20 metros de altura con un embalse de 22 hectómetros cúbicos e inundando una superficie aproximada de 350 hectáreas. En cuanto al cierre del ciclo del agua, se tiene que Emalsa participa en la gestión de todas las etapas del ciclo del agua. Un proceso clave del ciclo es el tratamiento y depuración de las aguas residuales de La Coruña y su área metropolitana en la Dar de Bens, cuya construcción se inició en 1997. Desde 2013, la gestión de la planta de tratamiento es compartida por los ayuntamientos de La Coruña a través de Emalsa, junto con Arteiso, Cambre, Culleredo y Oleiros. En cuanto a los proyectos a futuro, se tiene que actualmente está en marcha el proyecto de conexión del embalse de Cesebre y el lago artificial de Meirama. La Consellería de Medio Ambiente, Embalse y el Ayuntamiento promueven la comunicación entre las dos masas de agua que hará posible que la comarca multiplique por 7 la reserva que ahora supone el embalse de Cesebre, que abastece no solo al municipio de La Coruña, sino también a los de Oleiros, Arteiso, Cambre, Culleredo, Sada y Bergondo, por lo que la población que verá garantizado su suministro superará las 400.000 personas. También es importante destacar que la empresa tiene sus compromisos ambientales. Por tanto, a continuación se muestra la cantidad de certificaciones que tienen en la parte de gestión energética, de gestión ambiental y gestión de riesgos empresariales. En cuanto al proceso, desde las reservas de agua hasta la distribución, se tiene que el embalse de Cesebre pertenece a la cuenca hidrográfica de los ríos Mero y Garcés, y la competencia de su gestión corresponde a la Junta de Galicia. Emalsa es la encargada de recaudar el caudal en función de la demanda y del caudal ecológico de los ríos, realizando el control de la calidad del agua embalsada y la supervisión de la infraestructura. El mantenimiento del caudal ecológico en el río Mero, al igual que garantizar la calidad y la correcta gestión del embalse, implica una estrecha colaboración entre Aguas de Galicia y Emalsa. Gracias a la reserva de agua del embalse de Cesebre se garantiza el abastecimiento de agua en el área de La Coruña. La zona de la presa de Cesebre es un espacio protegido bajo las figuras de Red Natura 2000 y el Espacio Natural en Régimen de Protección General de fecha 27 de mayo de 1997. Es importante mostrar la ubicación del embalse como se puede apreciar en la figura y también destacar que la superficie del embalse es de 363 hectáreas, la superficie de la cuenca de 228 kilómetros cuadrados y la capacidad del embalse de 22 hectómetros cúbicos. A continuación se tiene la parte 2, que es la captación y potabilización. En esta fase del ciclo, el agua natural es captada y tratada para convertirla en agua apta para el consumo humano. Emalsa realiza este proceso en dos centros específicos, en la planta de tratamiento de La Telva y en la planta de tratamiento de Cañas. Este proceso es complejo debido a dos factores: la variabilidad de las condiciones del agua recibida y la necesidad de garantizar el caudal ecológico de los ríos donde se ubican las plantas. Para garantizar que el agua sea apta para el consumo al tiempo que se protege el entorno natural, se realizan análisis de forma continua,
tanto a las aguas naturales como durante el tratamiento, lo que permite optimizar los procesos de decantación, filtración y cloración. En este aspecto se tiene que en la planta Cañas la población atendida es el Ayuntamiento de Carral. La población abastecida es de 6.574 habitantes, el volumen máximo de captación es de 100 litros por segundo y el agua tratada es de 729.441 metros cúbicos. En la planta de tratamiento de La Telva, la población atendida es el Ayuntamiento de La Coruña, de Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros y Sada. La población abastecida son 400.431 habitantes, el volumen máximo de captación es de 2.425 litros por segundo, el agua tratada es de 34.361.950 metros cúbicos y la capacidad máxima de tratamiento es de 76.474.800 metros cúbicos. A continuación, en la imagen izquierda se puede observar una fotografía de la planta de tratamiento de Cañas de la época en 1925 cuando comenzó su funcionamiento. En la imagen superior se puede observar la planta de tratamiento de La Telva actualmente y en la imagen inferior la zona de captación de agua del río Mero. En la imagen a continuación se puede observar el diagrama del proceso que es realizado en la planta de tratamiento de La Telva, desde la captación hasta la distribución de la misma. En cuanto al proceso del tratamiento, se tiene en primer lugar la captación y desbaste de agua bruta, el cual es un tratamiento físico por el que los sólidos en suspensión que llegan son eliminados. El proceso es simplemente un filtrado por medio de rejas verticales y tamices automáticos. Luego se tiene el bombeo de agua bruta, para lo cual se emplean 4 bombas de agua, 2 de 1.000 litros por segundo y otras 2 de 500 litros por segundo, encargadas de impulsar el agua hasta el siguiente paso, el cual es la cámara de mezcla. Para facilitar la sedimentación de las partículas se utilizan dos procesos, el de coagulación y floculación. Como coagulantes se emplean sales de aluminio tales como el policloruro de aluminio o el sulfato de aluminio, y para la floculación se utilizan almidones, tanto de origen natural como sintéticos. En esta misma cámara se aporta permanganato potásico que mediante oxidación reduce la materia orgánica, el hierro, el manganeso y las algas que pueden producir en el agua olores indeseados. Luego se tiene como paso 5 la decantación. Las partículas de mayor tamaño sedimentan y pueden ser recogidas posteriormente. En este proceso intervienen las cámaras de reparto y sobre todo los decantadores. Los fangos que se acumulan en el fondo de los decantadores son extraídos automáticamente y llevados a la planta de tratamiento de fangos, donde se espesan y deshidratan para almacenarlos. Mientras, el agua visiblemente más purificada que se acumula en la superficie pasa a la siguiente fase de la cadena gracias a un sistema de recogida por desbordamiento, teniendo en este aspecto la filtración. Se llega a la parte más básica y a la vez más característica de todo el proceso. El agua ya decantada se hace pasar a través de un lecho de arena seleccionada de 95 centímetros de grosor que garantiza su correcta clarificación final. Su funcionamiento es totalmente automático y solo intervienen en este paso el agua, la arena y el aire a presión que se utiliza para hacer circular el flujo de abajo arriba a través de los filtros de arena. La limpieza periódica frecuente del lecho de arena garantiza la eficacia de este proceso. Posteriormente se tiene la cloración. Es el último paso en el tratamiento del agua y consiste en la adición de una serie de reactivos que acaban de dejar el agua en condiciones óptimas de esterilización y libre de patógenos. La dosificación se realiza a través de los cloradores automáticos y manuales. Se utiliza cloro en estado gaseoso que se disuelve en agua. De esta manera se garantiza sanitariamente el consumo, ya que se mantiene un porcentaje residual de cloro a lo largo de toda la red de distribución y en todo momento. Luego se tiene el bombeo del agua tratada. El agua tratada se bombea hacia el depósito de Alvedro o hacia el de Bergondo, dependiendo del subsistema que abastece a cada zona a través de grupos de bombas que permiten elegir el caudal demandado en cada momento. A partir de Alvedro, en una cota aproximada de 93,7 metros, se distribuye por gravedad a toda la ciudad. Se tiene por último el tratamiento de lodos. Esta última estación es la planta de tratamiento, la cual es una compleja combinación de mecanismos y tareas que consigue devolver el agua sobrante al río e incluso mejor de lo que se había captado metros arriba. La Telva fue la primera estación de tratamiento en incorporar esta mejora que consiste en depurar las aguas que proceden de la decantación y de la limpieza de los filtros de arena.
Los lodos recogidos en las tres plantas pasan a la balsa de fangos junto con el agua de la limpieza de los filtros de la planta 1 y 2, donde se recogen posteriormente, se someten a una nueva floculación. El agua decantada se devuelve al río y el fango más espeso pasa a otro pozo donde por medio de unas bombas se introduce una centrifugadora para la deshidratación del fango por velocidad inercial. El fango deshidratado se almacena en una tolva para trasladarlo periódicamente en camiones a un vertedero controlado y autorizado. En la imagen a continuación se puede ver el proceso de recuperación del agua, donde se tiene desde la captación y desbaste. Se puede observar que de los procesos de decantación y filtración se envían los lodos para el tratamiento de los mismos. Continuando con el proceso, el tercer paso, como se mencionó, es la distribución. El agua apta para consumo procedente de la planta de tratamiento es impulsada a la red de distribución para llevarla a los consumidores finales a través de los distintos depósitos de regulación y bombeos. El desarrollo territorial y el crecimiento de la población transforman esta fase del ciclo en una tarea compleja y exigente que EMAL se desarrolla con arreglo a tres principios específicos. La garantía de suministro a los consumidores finales a través de una red de 566 kilómetros de longitud, la garantía de calidad del suministro realizando análisis tanto en los depósitos como en la red y en el propio grifo del consumidor, y la garantía del mantenimiento y mejora de la red siempre bajo el enfoque de sostenibilidad. Posteriormente se tiene el saneamiento y la depuración, el cual se realiza en las plantas de tratamiento Benz, Kenjo y San Vicente. La planta de tratamiento Benz tiene como población atendida los ayuntamientos de La Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros. La población equivalente es de 600.000 habitantes. El caudal máximo de entrada de 6.757 litros por segundo, el caudal máximo de tratamiento de 2.274 litros por segundo, el caudal máximo diario de 196.474 metros cúbicos y el caudal máximo anual de 71.712.864 metros cúbicos. En cuanto a la planta de tratamiento Kenjo, la población atendida es el Ayuntamiento de Carral, la capacidad máxima diaria de 750 metros cúbicos y la capacidad máxima anual de 273.750 metros cúbicos. Por último, en la planta de tratamiento San Vicente, la población atendida son los ayuntamientos de Carral y la parte de Abegondo. La capacidad máxima diaria es de 6.744 metros cúbicos y la capacidad máxima anual de 2.461.560 metros cúbicos. Por último, se tienen las tarifas establecidas de la empresa dependiendo del caudal nominal del contador, de la cuota de disponibilidad de servicio, del alquiler del contador y del tipo de consumo, en donde se especifica si es doméstico hasta 6 metros cúbicos al mes, doméstico de 7 a 15 metros cúbicos al mes, doméstico más de 15 metros cúbicos al mes, observando los precios de la tarifa en la parte derecha. También se tiene que la empresa presta el servicio de basura doméstico, de alcantarillado, el coeficiente de vertido en la planta de tratamiento Benz y el canon del agua, donde se tiene el precio, si el uso es el doméstico y asimilado doméstico y el no doméstico.